En una pequeña ciudad llena de contrastes en México, nadie imaginaba que Valeria Cruz, una mujer de apariencia humilde y sonrisa tranquila, escondía un secreto capaz de sacudir el mundo entero. Durante años, vistió ropa sencilla, trabajó como asistente en una biblioteca y vivió en un modesto apartamento, convenciendo a todos de que no tenía nada cuando en realidad lo había dejado todo atrás. Ni siquiera su esposo, Diego Morales, sabía la verdad. Para él, Valeria era solo una mujer común, alguien a quien había rescatado de una vida sin oportunidades. Lo que Diego nunca cuestionó fue la elegancia natural de Valeria, su forma de hablar, su educación impecable, detalles que no encajaban con la historia que ella contaba. Pero Valeria no fingía por vergüenza, sino por elección. Había renunciado a una fortuna inimaginable, a un apellido poderoso, para descubrir si el amor podía existir sin dinero de por medio. Y durante mucho tiempo creyó haberlo encontrado. Hasta que la vida, cruel y precisa, decidió poner a prueba esa ilusión y revelar que algunos secretos, por más bien guardados que estén, siempre encuentran el momento perfecto para salir a la luz. Con el paso de los meses, aquello que al principio parecía un matrimonio tranquilo comenzó a mostrar grietas cada vez más evidentes. Diego Morales ya no miraba a Valeria Cruz con la misma ternura de antes. Lo que en un inicio había sido admiración por su sencillez, poco a poco se transformó en desprecio silencioso, en comentarios disfrazados de preocupación que terminaban hiriendo más de lo que él imaginaba o quizá, más de lo que le importaba reconocer. Valeria, por su parte, lo notaba todo. No era una mujer ingenua. Había crecido en un entorno donde las miradas, los silencios y las intenciones ocultas eran parte del lenguaje cotidiano. Sin embargo, eligió callar. No por debilidad, sino porque aún conservaba la esperanza de que aquel hombre del que se enamoró, el que alguna vez la miró como si fuera lo más valioso en su vida, seguía existiendo en algún rincón de su corazón. Pero Diego había cambiado. Su reciente ascenso en la empresa contable donde trabajaba le había abierto puertas a un mundo que siempre había deseado, reuniones exclusivas, cenas elegantes, contactos influyentes. Y con ese nuevo entorno llegó también una nueva compañía, Camila Ríos. Camila representaba todo lo que Valeria no mostraba ser. Siempre impecable, con ropa de marca, conversaciones llenas de referencias a viajes y negocios, y una seguridad que imponía respeto o intimidación. Desde el primer momento, Camila dejó claro, sin decirlo directamente, que consideraba a Valeria fuera de lugar en la vida de Diego. Al principio, Diego intentó mantener ambos mundos separados. En casa, seguía actuando como un esposo correcto, aunque distante. Fuera, se dejaba llevar por la admiración que Camila le ofrecía, por la forma en que ella reforzaba su ego y lo hacía sentir importante. Pero esa doble vida no tardó en filtrarse. Los cambios fueron sutiles al inicio. Llegadas más tarde de lo habitual. Llamadas que terminaban abruptamente cuando Valeria entraba en la habitación. Excusas poco convincentes que él ni siquiera se molestaba en elaborar con cuidado. Valeria no confrontó de inmediato. Observó. Escuchó. Ató cabos. Y cuando finalmente encontró los mensajes en el teléfono de Diego, no sintió sorpresa sino una profunda tristeza. Aquella noche, mientras él dormía profundamente, Valeria permaneció sentada en la sala, en silencio, con el teléfono en sus manos. No lloró. No gritó. Solo miró hacia el vacío, como si en ese instante algo dentro de ella se hubiera quebrado de forma irreversible. A la mañana siguiente, preparó el desayuno como siempre. Diego, ajeno o fingiendo estarlo, apenas levantó la vista de su café. Fue él quien rompió el silencio. Deberías pensar en hacer algo más productivo con tu tiempo, comentó, con un tono que pretendía ser casual. No podemos depender solo de mi salario. Valeria lo miró fijamente por unos segundos. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si su presencia ya no tuviera valor. Siempre he hecho lo necesario, respondió con calma. Pero Diego soltó una leve risa, casi burlona.
Si lo necesario para sobrevivir, supongo. Aquellas palabras no eran solo una crítica. Eran una declaración. Diego ya no veía en ella a una compañera, sino a una carga. Días después, la situación empeoró. Durante una reunión familiar, la madre de Diego, doña Teresa, no perdió la oportunidad de expresar lo que pensaba desde hacía tiempo. Frente a todos, con una sonrisa que apenas ocultaba su desdén, comentó: «Mi hijo merece a alguien que esté a su nivel, alguien que pueda acompañarlo en su crecimiento». Las miradas se dirigieron a Valeria. Algunas incómodas, otras claramente de acuerdo. Valeria mantuvo la compostura. Agradeció el café, ayudó a recoger la mesa y evitó cualquier confrontación. Pero cada palabra quedó grabada. Diego no la defendió. Ese silencio dolió más que cualquier insulto. Con el paso de las semanas, Camila comenzó a aparecer con mayor frecuencia en la vida de Diego, ya no solo en el ámbito laboral. Mensajes a cualquier hora, llamadas en fines de semana, incluso coincidencias en lugares donde Diego y Valeria solían ir. Todo estaba cambiando y ya no había intención de ocultarlo. Una tarde, mientras Valeria regresaba del trabajo, vio a Diego y Camila juntos en una cafetería. No estaban discutiendo ni escondiéndose. Al contrario, reían con una cercanía que dejaba poco espacio para dudas. Valeria se quedó a unos metros, observando. No se acercó. No hizo escándalo. Simplemente entendió. Aquella noche, Diego llegó tarde, como ya era costumbre. Pero esta vez, Valeria lo esperaba despierta. «Tenemos que hablar», dijo ella, con una serenidad que sorprendió incluso a Diego. Él suspiró, como si aquella conversación fuera una molestia inevitable. «Si es sobre lo que crees que viste, no es lo que parece». Valeria negó suavemente con la cabeza. «No necesito explicaciones», respondió. «Solo quiero saber si aún hay algo que salvar». Diego dudó por un instante. No por amor sino por conveniencia. Pero entonces, en lugar de responder con honestidad, eligió el camino más fácil. «Creo que ambos queremos cosas diferentes», dijo finalmente. «Y siendo sincero, esto ya no funciona». Valeria asintió lentamente. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo un silencio profundo, lleno de significado. Porque en ese momento, más que perder a su esposo, Valeria comprendió que había estado aferrándose a una ilusión que ya no existía. Y aunque su corazón aún cargaba con el peso del amor que alguna vez sintió, algo dentro de ella comenzó a transformarse. Algo que ni Diego ni Camila estaban preparados para enfrentar. El tiempo no se detuvo después de aquella conversación que marcó el principio del fin entre Valeria Cruz y Diego Morales. La vida continuó, como suele hacerlo, indiferente al dolor humano. Sin embargo, dentro de Valeria algo había cambiado de forma silenciosa pero definitiva. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida, ahora comenzaba, poco a poco, a elegirse a sí misma. Aún así, había una realidad que no podía ignorar. Valeria estaba embarazada. Al principio, decidió no decir nada. No por miedo, sino porque necesitaba entender sus propios sentimientos antes de enfrentar la reacción de Diego. Cada mañana, al despertar, colocaba su mano sobre el vientre, sintiendo esa conexión profunda y nueva que transformaba su perspectiva. Ya no pensaba solo en ella, ni siquiera en el matrimonio que se desmoronaba, pensaba en la vida que crecía dentro de ella. Pero el cuerpo no siempre espera a que el corazón se acomode. Con el paso de los meses, el embarazo comenzó a presentar complicaciones. Dolores intermitentes, mareos inesperados, una fatiga que no desaparecía con el descanso. Aún así, Valeria continuó con su rutina, sin buscar compasión ni generar preocupaciones innecesarias. Había aprendido a resistir en silencio. Una tarde, mientras ordenaba unos libros en la biblioteca, sintió un dolor agudo que la obligó a apoyarse contra una estantería. Una compañera,
Al verla pálida, insistió en llevarla al hospital. Valeria dudó, pero finalmente aceptó. Fue allí donde escuchó por primera vez palabras que cambiarían el rumbo de todo. Existe un riesgo, explicó el médico con tono serio. Hay señales de desprendimiento placentario. Necesitamos vigilar de cerca la evolución. Valeria asintió, procesando la información con una calma que sorprendió al personal médico. Por dentro, sin embargo, el miedo comenzaba a instalarse. Esa noche, decidió contarle a Diego. Lo encontró revisando documentos en la sala, con el teléfono vibrando constantemente sobre la mesa. Sin rodeos, le explicó la situación, cuidando cada palabra, esperando, quizá por última vez, encontrar en él una reacción distinta. Diego escuchó, pero su expresión no cambió. ¿Y qué quieres que haga?, respondió, sin levantar demasiado la vista. Supongo que los médicos saben lo que hacen. Valeria lo miró en silencio. ¿Es tu hijo, Diego? Él suspiró, como si aquella afirmación fuera una carga más que una responsabilidad compartida. No podemos dramatizar todo, añadió. Además, estoy pasando por un momento clave en el trabajo. No puedo distraerme con esto. Aquella palabra quedó suspendida en el aire. Esto. No dijo, nuestro hijo. No dijo, tu salud. Solo eso. Valeria comprendió que estaba sola. Los días siguientes fueron más difíciles. Las visitas al hospital se volvieron frecuentes, los controles más estrictos. Aún así, Diego apenas aparecía. Siempre había una reunión, una cena importante, un compromiso que no podía posponerse. En cambio, Camila parecía cada vez más presente. No directamente en el hospital, pero sí en la vida de Diego. Su nombre aparecía en conversaciones, en mensajes que él ya no se molestaba en ocultar. Incluso hubo ocasiones en que Diego, mientras Valeria descansaba en la cama, salía un momento y regresaba horas después con el aroma de un perfume que no pertenecía a su hogar. Valeria dejó de preguntar. No porque no le importara, sino porque entendió que ya no había respuestas que pudieran aliviar lo que sentía. Una noche, el dolor regresó con una intensidad que la dejó sin aliento. Esta vez no fue pasajero. La sensación era distinta, más urgente, más peligrosa. Llamó a Diego. Necesito que vengas, dijo con voz entrecortada. El médico dijo que si esto pasaba, debía venir de inmediato. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Estoy ocupado, respondió él finalmente. Intenta ir con un taxi. Yo veré si puedo pasar más tarde. Valeria cerró los ojos. No discutió. No insistió. Colgó. Minutos después, con la ayuda de un vecino, llegó al hospital. El ambiente era tenso. Los monitores registraban cada cambio en su estado, y el equipo médico se movía con rapidez contenida. Había urgencia, aunque nadie lo decía en voz alta. Necesitamos autorización para proceder, explicó una enfermera. ¿Su esposo viene en camino? Valeria dudó por un instante. Sí debería llegar. Pero en el fondo, sabía que no sería así. Pasaron los minutos. Luego una hora. El dolor aumentaba, y con él, la preocupación. Finalmente, la puerta de la habitación se abrió. Diego apareció. Pero no estaba solo. A su lado, con paso firme y mirada segura, entró Camila. El contraste era brutal. Mientras Valeria yacía en la cama, pálida, luchando por mantenerse consciente, Camila parecía fuera de lugar, impecable, distante, casi ajena a la gravedad del momento. Diego se acercó apenas unos pasos, manteniendo una distancia que decía más que cualquier palabra. He hablado con un abogado, dijo, como si estuviera presentando un informe. No voy a firmar nada hasta aclarar ciertas cosas.
Valeria sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué cosas?, preguntó, apenas audible. Camila fue quien respondió, con una sonrisa leve. Simplemente queremos asegurarnos de que todo es legítimo. El significado era claro. Duda. Desconfianza. Rechazo. El monitor comenzó a emitir un sonido más rápido. Pero en ese instante, el dolor físico dejó de ser lo más importante. Porque lo que verdaderamente se estaba rompiendo ya no tenía solución. Y mientras Valeria comprendía la magnitud de la traición, una nueva etapa comenzaba, una que cambiaría el destino de todos para siempre. El ambiente dentro de la habitación del hospital se volvió pesado, casi irrespirable. El sonido constante de las máquinas marcaba el ritmo de una situación que ya no admitía retrasos. Valeria Cruz, con el rostro pálido y la respiración irregular, apenas lograba mantenerse consciente. Cada latido parecía más débil que el anterior, y sin embargo, su mirada seguía fija en Diego Morales, como si aún esperara, contra toda lógica, un gesto de humanidad. Pero ese gesto nunca llegó. En lugar de acercarse a su esposa, Diego permaneció de pie, a cierta distancia, con los brazos cruzados. Su postura no reflejaba preocupación, sino incomodidad, como si estuviera atrapado en una situación que preferiría evitar. A su lado, Camila Ríos observaba todo con una serenidad inquietante, casi calculada, como si aquel momento fuera una escena más dentro de un juego que ya creía ganado. Los médicos necesitan la autorización, insistió una enfermera, con tono firme pero respetuoso. Es urgente. No podemos seguir esperando. Diego desvió la mirada hacia los documentos que le habían entregado minutos antes. No era ignorante de la gravedad del asunto. Sabía perfectamente que cada segundo contaba. Pero en su mente, otras ideas ocupaban más espacio que la vida de la mujer que tenía frente a él. No voy a firmar, dijo finalmente, con voz seca. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria sintió que algo dentro de ella se apagaba. Diego, susurró, con un hilo de voz, es nuestra hija. Pero él negó levemente con la cabeza, como si aquella afirmación no fuera suficiente. No tengo garantías, respondió. Y no voy a asumir responsabilidades sin estar seguro de lo que está pasando. Las palabras fueron como una sentencia. No era solo una negativa. Era una acusación. Camila dio un paso adelante, apoyando suavemente su mano sobre el brazo de Diego, como si lo respaldara. No es el momento de tomar decisiones impulsivas, añadió con voz suave, pero firme. Hay que pensar con claridad. Aquella claridad de la que hablaba no tenía nada que ver con la vida que estaba en riesgo. Era, en realidad, una forma elegante de justificar la indiferencia. La enfermera intercambió miradas con el médico. El tiempo se agotaba. Señor, si no firma, no podremos proceder, insistió el doctor, ahora con mayor urgencia. La situación es crítica. Podemos perder a ambos. Diego apretó los labios. Durante un breve instante, pareció dudar. Pero no fue suficiente. Entonces hagan lo que tengan que hacer sin mi autorización, respondió, dando un paso hacia atrás. Yo no voy a involucrarme en esto. Esa frase, tan fría como definitiva, selló su decisión. Valeria cerró los ojos. No lloró. No gritó. Simplemente dejó de esperar. Porque en ese momento comprendió algo que ya no tenía vuelta atrás, el hombre al que había amado, al que había elegido por encima de todo, no solo la había abandonado emocionalmente, ahora también la estaba dejando sola frente a la posibilidad de morir. Y esa verdad era más dolorosa que cualquier herida física. El monitor comenzó a emitir sonidos más agudos. El personal médico se movió con rapidez. Prepárenla, ordenó el doctor. No podemos esperar más. Mientras la camilla comenzaba a moverse, Valeria abrió los ojos una vez más.
Buscó a Diego con la mirada. Él ya no la estaba mirando. Se había girado, como si aquella escena ya no le perteneciera. Camila lo tomó del brazo y lo guió hacia la salida. Y así, sin más, se fueron. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido seco. Dentro, la urgencia continuaba. Fuera, la indiferencia caminaba con paso firme. Mientras la llevaban por el pasillo hacia el quirófano, Valeria sintió que su conciencia se desvanecía lentamente. Sin embargo, en medio de ese estado difuso, algo dentro de ella permanecía claro. No podía confiar en nadie. No podía esperar ayuda. Y, por primera vez en mucho tiempo recordó quién era realmente. En algún lugar profundo de su memoria, una voz familiar parecía llamarla. Una voz que había ignorado durante años. Una voz que representaba un pasado que había decidido dejar atrás por amor. Pero ese amor ya no existía. Y ahora, lo único que importaba era sobrevivir. Minutos después, mientras los médicos se preparaban para intervenir sin el respaldo legal habitual, una de las enfermeras se acercó al teléfono de la habitación. ¿Tiene algún familiar al que podamos contactar?, preguntó, mirando el expediente incompleto. Valeria, con las últimas fuerzas que le quedaban, movió ligeramente la mano. Mi padre, susurró apenas. La enfermera dudó. ¿Número? Valeria cerró los ojos, intentando concentrarse. Habían pasado años. Años desde la última vez que pronunció ese número. Pero nunca lo olvidó. Porque hay cosas que, por más que uno intente enterrar, nunca desaparecen. Con voz débil, comenzó a dictarlo. Cada dígito era un paso hacia una verdad que había mantenido oculta demasiado tiempo. Y aunque aún no lo sabía, esa llamada cambiaría el destino de todos los involucrados. Porque lo que Diego había rechazado con tanta facilidad no era solo una responsabilidad. Era algo mucho más grande. Mucho más poderoso. Y, sobre todo, irreparable. Mano blanca indicando hacia la derecha si tú estuvieras en el lugar de Valeria. ¿Perdonarías una traición así o cerrarías la puerta para siempre? Bocadillo de diálogo, comenta 0 si no perdonarías. Bocadillo de diálogo, comenta 1 si sí darías otra oportunidad. El número fue pronunciado con dificultad, casi como un susurro que se desvanecía entre el sonido constante de los monitores. Sin embargo, cada dígito llevaba consigo un peso enorme, como si al decirlo en voz alta, Valeria Cruz estuviera abriendo una puerta que había mantenido cerrada durante años. La enfermera marcó rápidamente, sin comprender del todo la importancia de esa llamada. Para ella, era solo otro intento de localizar a un familiar. Pero para Valeria era el último recurso. El teléfono sonó una vez. Luego otra. Y antes del tercer tono, alguien respondió. ¿Sí? La voz al otro lado era firme, profunda, acostumbrada a ser escuchada. Durante un instante, Valeria no pudo hablar. El tiempo pareció comprimirse, trayendo de vuelta recuerdos que había enterrado, salones amplios, decisiones tomadas sin titubeos, una figura paterna que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. Papá, logró decir finalmente, apenas audible. Hubo un silencio. Pero no un silencio vacío. Era el tipo de silencio que se llena de comprensión inmediata, de una conexión que no necesita explicaciones. Valeria, respondió él, con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Dime dónde estás. No hubo reproches. No hubo preguntas innecesarias. Solo acción. En cuestión de segundos, la situación dejó de ser un problema aislado en una habitación de hospital para convertirse en una prioridad absoluta dentro de una red de poder que se extendía mucho más allá de lo visible. Hospital San Gabriel, murmuró Valeria. Es urgente. No pudo continuar.
La enfermera tomó el teléfono y explicó rápidamente la condición médica, utilizando términos que el hombre al otro lado comprendió sin dificultad. No esperen, ordenó él con voz firme. Autoricen todo. Mi equipo llegará en menos de una hora. La llamada terminó. Pero sus efectos apenas comenzaban. En menos de 10 minutos, el ambiente en el hospital cambió por completo. El mismo personal que antes dudaba ante la falta de autorización comenzó a recibir instrucciones desde niveles superiores. El nombre de Valeria, que hasta ese momento no significaba nada especial en los registros, empezó a generar reacciones inesperadas. Confirmen protocolo, indicó una voz por radio. Se activa intervención inmediata. Los médicos se miraron entre sí. Algo no encajaba y al mismo tiempo, todo comenzaba a tomar sentido. Valeria fue trasladada al quirófano sin más demoras. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, el teléfono de Diego Morales no dejaba de sonar. Al principio lo ignoró. Pensó que se trataba de llamadas relacionadas con el trabajo o, quizá, del propio hospital insistiendo en su presencia. Pero cuando vio que los números eran desconocidos y constantes, algo dentro de él comenzó a inquietarse. ¿No vas a contestar?, preguntó Camila, observándolo con atención. Diego dudó. Finalmente, respondió. ¿Sí? La voz que escuchó no era familiar. Señor Morales, le recomendamos que regrese inmediatamente a su domicilio. Representantes legales desean hablar con usted y su familia. Diego frunció el ceño. ¿De qué se trata esto? Pero la llamada ya había terminado. Camila tomó su propio teléfono, comenzando a buscar información con rapidez. Su expresión cambió en cuestión de segundos. Diego, dijo, con un tono que ya no era seguro. Hay algo que no estamos viendo. Él la miró, confundido. ¿Qué quieres decir? Camila giró la pantalla hacia él. Busca este nombre Cruz Herrera Holdings. Diego obedeció, aunque sin comprender. Pero a medida que leía, su rostro fue perdiendo color. Empresas multinacionales. Inversiones en telecomunicaciones. Participación en sectores estratégicos a nivel global. Y en el centro de todo un nombre. Alejandro Cruz Herrera. El mismo hombre al que Valeria había llamado, papá. No puede ser, murmuró Diego. Pero lo era. Cada dato confirmaba lo que hasta ese momento parecía imposible. La mujer a la que había tratado como alguien sin valor pertenecía a una de las familias más influyentes del mundo. Y entonces, como un golpe repentino, todas las piezas comenzaron a encajar. Su educación. Su forma de hablar. Su calma ante situaciones difíciles. Nada había sido casual. Nada había sido simple. Camila retrocedió un paso, visiblemente alterada. Esto cambia todo, susurró. Pero para Diego, ya era demasiado tarde. Porque en ese momento comprendió algo que no tenía solución, no había fallado por ignorancia, había fallado por su forma de ser. Había juzgado. Había despreciado. Había abandonado. No a una mujer rica, sino a la mujer que lo había amado sin condiciones. Y ese error no podía corregirse con dinero. Ni con disculpas. Ni con arrepentimiento. Mientras tanto, en el hospital, las puertas del quirófano permanecían cerradas. Dentro, un equipo médico trabajaba con precisión absoluta, respaldado ahora por recursos que antes no estaban disponibles. Y en el aire, aunque nadie lo decía en voz alta, había una certeza compartida. La historia acababa de cambiar. Y lo que vendría después no sería una simple consecuencia. Sería una transformación completa. De esas que no solo alteran destinos, sino que revelan, sin posibilidad de ocultarse, la verdadera naturaleza de cada persona. La noticia no tardó en expandirse,
no como un rumor, sino como una ola imposible de detener. Lo que comenzó como una llamada urgente desde una habitación de hospital, pronto se convirtió en una cadena de acontecimientos que sacudieron silenciosamente los cimientos de muchas vidas, especialmente la de Diego Morales. Mientras tanto, en el hospital, las puertas del quirófano finalmente se abrieron después de largas horas que parecieron eternas. El equipo médico salió con rostros serios, pero no derrotados. La intervención fue exitosa, informó el cirujano principal. La madre está fuera de peligro y la niña también. Aquellas palabras trajeron alivio, pero también marcaron el inicio de una nueva realidad. Valeria Cruz había sobrevivido. Su hija también. Pero lo que había quedado atrás, en aquella habitación donde todo comenzó a romperse, ya no podía reconstruirse. En otra parte de la ciudad, Diego no encontraba paz. Después de descubrir la verdadera identidad de Valeria, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse con una velocidad que no podía controlar. Las llamadas no cesaban. Pero esta vez no eran advertencias vagas ni solicitudes confusas. Eran decisiones. Clientes que cancelaban contratos. Socios que evitaban cualquier tipo de vínculo. Personas que, hasta hacía apenas unos días, lo trataban con respeto, ahora lo miraban con distancia. No era casualidad. Era consecuencia. Esto se nos fue de las manos, murmuró Diego, pasando la mano por su rostro, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Camila, que horas antes mantenía una seguridad casi arrogante, ahora mostraba una expresión completamente distinta. Su mirada ya no estaba llena de control, sino de cálculo y de miedo. Tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer, dijo ella, dando un paso atrás. Esto no es algo pequeño, Diego. Esa familia no es gente común. Pero Diego ya no la escuchaba como antes. Por primera vez, comenzó a verla con claridad. No como una aliada, sino como alguien que había estado allí mientras él tomaba las peores decisiones de su vida. Fuiste tú quien me convenció, dijo, con voz tensa. Tú me hiciste creer que Valeria estaba jugando conmigo. Camila frunció el ceño. No me culpes por lo que tú decidiste, respondió con frialdad. Yo no te obligué a nada. Ese intercambio fue breve, pero revelador. Porque dejó al descubierto una verdad incómoda: cuando todo estaba bien, compartían la ambición. Pero ahora que las consecuencias habían llegado, cada uno buscaba salvarse por separado. Esa misma tarde, Diego recibió una llamada que no pudo ignorar. Señor Morales, dijo una voz formal. Representamos a la familia Cruz Herrera. Se le solicita presentarse en su domicilio familiar. Es importante. El tono no era amenazante. Pero tampoco dejaba espacio para rechazos. Cuando llegó a la casa de su madre, el ambiente era caótico. Doña Teresa no estaba bien. Sentada en el sofá, con el rostro pálido y la respiración irregular, parecía haber envejecido años en cuestión de horas. ¿Qué hiciste?, preguntó ella apenas lo vio, con la voz quebrada. ¿Sabes a quién tratamos así durante todos estos años? Diego no respondió. No tenía respuesta. Frente a ellos, dos hombres de traje oscuro esperaban con absoluta calma. No levantaban la voz. No necesitaban hacerlo. Venimos en nombre del señor Alejandro Cruz Herrera, explicó uno de ellos. Nuestra intención no es generar conflicto, sino aclarar ciertas situaciones. Pero cada palabra llevaba un peso evidente. No estaban allí para negociar. Estaban allí para establecer límites. La señorita Valeria Cruz ha sido identificada públicamente, continuó. Su estado de salud ha sido estabilizado, pero los eventos recientes han sido documentados. Diego sintió un nudo en el estómago. Documentados. Eso significaba que todo, absolutamente todo, ya no era una versión subjetiva. Era evidencia.
Se evaluarán las acciones correspondientes, añadió el segundo hombre. No en términos emocionales sino legales. Doña Teresa comenzó a temblar. Por primera vez, comprendía que sus comentarios, sus desprecios, sus silencios no habían sido simples errores sociales. Habían sido parte de algo mucho más grave. Nosotros no sabíamos, intentó justificarse. Pero la respuesta fue inmediata. El desconocimiento no modifica los hechos. Esa frase cayó como un golpe seco. Diego permaneció en silencio. Porque en el fondo sabía que tenían razón. No se trataba de no saber quién era Valeria. Se trataba de cómo la trataron cuando creían que no era nadie. Horas después, cuando finalmente se quedó solo, Diego se sentó en la oscuridad de la sala, con la mirada perdida. Recordó pequeños momentos que antes parecían insignificantes. La forma en que Valeria lo miraba al inicio de su relación. Las veces que ella había intentado acercarse cuando él se alejaba. Las oportunidades que tuvo de hacer lo correcto y que dejó pasar. No porque no pudiera, sino porque no quiso. Y esa era la diferencia más dolorosa. El arrepentimiento llegó. Pero no como una solución, sino como una carga. Porque ahora entendía que no había sido víctima de una mentira sino de su propia superficialidad. Mientras tanto, en el hospital, Valeria descansaba. A su lado, su hija dormía en calma. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no había secretos. Solo una verdad clara, firme, inevitable. Una verdad que no necesitaba explicaciones porque se sostenía por sí sola. La verdad de lo que uno es cuando nadie más está mirando. Las semanas que siguieron no trajeron alivio para Diego Morales, sino una lenta y constante caída que parecía no tener fondo. Lo que en un principio fue confusión, pronto se convirtió en una certeza imposible de ignorar: su vida, tal como la conocía, había terminado. Al inicio, intentó convencerse de que todo era temporal. Pensó que con el tiempo las cosas se calmarían, que podría recuperar al menos parte de lo que había perdido. Pero la realidad se encargó de demostrarle lo contrario. Su empresa, donde había invertido años de esfuerzo, comenzó a vaciarse como un recipiente roto. Los clientes que antes confiaban en él ahora evitaban cualquier tipo de contacto. No hubo amenazas directas, ni escándalos públicos, solo un silencio incómodo que se traducía en cancelaciones, en contratos que desaparecían sin explicación, en llamadas que nunca eran devueltas. No es personal, Diego, le dijo uno de sus antiguos socios en una conversación breve. Pero en este momento no podemos permitirnos este tipo de asociación. Aquella frase se repitió, con distintas palabras, en diferentes voces. Y poco a poco, Diego comprendió que ya no era solo un problema profesional. Era su nombre. Su reputación. Su historia. Lo que había hecho no podía separarse de quién era. Mientras tanto, en casa, la situación no era mejor. Doña Teresa, quien siempre había mantenido una actitud firme y orgullosa, ahora se encontraba debilitada, tanto física como emocionalmente. El impacto de lo ocurrido no solo afectó su salud, sino también su percepción de sí misma. La traté como si no valiera nada, repetía en voz baja, como si cada palabra fuera una confesión imposible de soportar. Y ella lo tenía todo. Pero esa no era la verdadera tragedia. Lo más difícil de aceptar no era que Valeria fuera rica, sino que había sido buena, paciente, silenciosa. Y ellos no supieron verlo. Diego evitaba esas conversaciones. No porque no le afectaran, sino porque cada recuerdo se sentía como una acusación directa. No había forma de justificarse, ni siquiera ante sí mismo. En medio de ese deterioro, hubo una ausencia que se volvió cada vez más evidente. Camila Ríos había desaparecido. Al principio, Diego intentó contactarla. Llamadas, mensajes,
incluso visitas a lugares donde solían encontrarse. Pero todo fue inútil. Su número dejó de funcionar, sus redes sociales desaparecieron, y las pocas personas que podían haber sabido algo simplemente no respondieron. No hubo despedida. No hubo explicación. Solo una retirada rápida y calculada. Y en ese silencio, Diego encontró otra lección. Camila nunca había estado allí por él. Había estado por lo que él representaba. Y ahora que eso se había desmoronado, ya no había motivo para quedarse. Aquella revelación no lo sorprendió tanto como debería. En el fondo, siempre lo supo. Pero eligió ignorarlo. Porque era más fácil dejarse llevar por la ilusión que enfrentar la verdad. Una tarde, al revisar sus cuentas, Diego se dio cuenta de que la situación financiera era insostenible. Sin ingresos estables y con compromisos acumulados, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a llegar notificaciones más serias. Embargos. Reestructuraciones. Pérdidas definitivas. El estilo de vida que había intentado construir simplemente no tenía base real. Y así, de forma gradual pero inevitable, se vio obligado a abandonar todo aquello que alguna vez consideró un símbolo de éxito. El departamento fue vendido. El automóvil, entregado. Incluso algunos objetos personales desaparecieron en el proceso, como si el pasado también necesitara ser desmontado pieza por pieza. Terminó en un lugar mucho más modesto. Silencioso. Vacío. Un espacio donde no había distracciones. Donde cada pensamiento resonaba con más fuerza. Fue allí, en medio de esa soledad, donde Diego comenzó a enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. No la pérdida material, sino la pérdida emocional. Porque lo que más pesaba no era lo que ya no tenía, sino lo que había tenido y dejó ir. Recordó los pequeños detalles. Las mañanas tranquilas. Las conversaciones sencillas. La forma en que Valeria Cruz encontraba valor en cosas que él consideraba insignificantes. Y por primera vez, entendió. Ella no vivía con poco. Vivía con lo necesario. Y eso era algo que él nunca aprendió. Intentó, en más de una ocasión, acercarse al hospital. No con la intención de reclamar, ni de exigir. Solo quería verla. Ver a su hija. Pero cada intento fue bloqueado con firmeza, aunque sin agresividad. Las condiciones eran claras, y no dependían de su deseo. Dependían de sus acciones pasadas. Y esas no podían cambiarse. Con el tiempo, comenzó a asistir a sesiones de terapia, no por obligación inicial, sino porque el peso de su propia conciencia se volvió demasiado difícil de cargar solo. Allí, en un espacio donde no había juicios externos, empezó a verbalizar lo que había hecho. Y al hacerlo, las palabras adquirieron un significado más profundo. No era una historia de mala suerte. Era una cadena de decisiones. Y cada una de ellas lo había llevado exactamente a donde estaba. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la vida de Valeria avanzaba en una dirección completamente distinta. Pero para Diego, ese mundo ya no era accesible. No por distancia física, sino por consecuencia. Porque hay errores que no se pagan con dinero. Se pagan con ausencia. Y él tendría que aprender a vivir con la suya. La vida de Valeria Cruz continuó con una serenidad que no nacía de la facilidad, sino de la fortaleza. Tras sobrevivir a la traición, al dolor y al abandono en el momento más crítico de su vida, encontró en su hija una razón aún más profunda para seguir adelante. Ya no había espacio para el rencor, pero tampoco para el regreso. Algunas heridas no se cierran con el tiempo, se transforman en lecciones. Valeria no eligió la venganza. Eligió la dignidad. Decidió construir un futuro donde el amor no dependiera del dinero,
donde su hija creciera entendiendo que el verdadero valor de una persona se revela en los momentos difíciles, no en los momentos cómodos. Porque al final, no importa cuánto tengas sino quién eres cuando alguien te necesita de verdad. La historia de Diego Morales no es solo una caída, es un espejo. Nos recuerda que las decisiones que tomamos en segundos pueden definir toda una vida. Que juzgar por apariencias puede costarnos lo más valioso. Y que el arrepentimiento, aunque sincero, no siempre abre puertas que ya hemos cerrado con nuestras acciones. Corazón roto, lección de vida. Ama con verdad. Respeta sin condiciones. Y nunca abandones a quien confió en ti, porque puede que cuando quieras volver ya sea demasiado tarde. Mano blanca indicando hacia la derecha si esta historia te hizo reflexionar. Bocadillo de diálogo comenta, 0, si crees que hay errores que no se perdonan. Bocadillo de diálogo comenta, 1, si crees en las segundas oportunidades. Campana y no olvides suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y dejan enseñanzas que nunca se olvidan.